Y con las bajas temperaturas no tenemos que olvidarnos de cuidar nuestra piel, porque la piel también se ve seriamente afectada debido al frío. Es por eso que conversamos con un dermatólogo, Mauricio Durán conversó con un dermatólogo que recomienda no bañarse con agua muy caliente, por ejemplo, y también hidratarse correctamente. Mauricio, te escuchamos, adelante. Y la verdad que no quiero desalentar a los compañeros, pero uno de los grandes placeres de la vida cuando hace frío en temporadas de otoño e invierno es, por ejemplo, darse una ducha larga con agua caliente. Bueno, esta es una de las recomendaciones o de las cosas que se deben evitar, según nos decía la doctora, para evitar también tener problemas en la piel resquebrajada o los labios que se parten, etc. Es una de las recomendaciones, entre otras, que también se deben tener en cuenta para poder pasar una temporada fría sin mayores inconvenientes en la piel. Vamos a escuchar lo que mencionaba respecto a la doctora sobre este tema. Es primero que nada no usar agua muy caliente, usar agua tibia, tratar de usar jabones cremosos, estos jabones que son hidratantes, no usar jabones que van a secar la piel y siempre hidratar mucho la piel después del baño, por ejemplo. La gente que tiene la piel muy seca tiene que hidratarse más veces en el día, usar estas emulsiones, lociones que vienen para pieles secas. También no utilizar directamente las ropas de lana o de polar en contacto con la piel porque eso seca bastante también, sino más bien usar algo de algodón. Los niños pequeños también tienen sus cuidados cuando se trata de exponerlos al frío, nos decía la doctora, y se tienen que tener en cuenta varios aspectos a la hora de sacarlos a pasear o llevarlos a un lugar donde puedan encontrarse con el viento que les choca directamente en la cara y que esto puede generar problemas. Recordemos que su piel es bastante sensible también. Esto es lo que decía la doctora al respecto. Hoy día en el mercado tenemos muchos productos que vienen sin sustancias así, sin mucho perfume, sin mucho color, entonces podemos usar en los niños pequeños y bueno, en los niños pequeños también ya vamos viendo que si va a ser alérgico o no, si va a tener alergia en la piel, que es lo que se conoce como dermatitis atópica, entonces esos niños desde pequeñitos ya le indicamos los cuidados generales. La doctora afirmó que no hay demasiadas personas que consulten por piel reseca o problemas de la piel en lo que hace al frío específicamente, ya que en el mercado o en las farmacias, ¿no? En los supermercados se venden varios productos que tienen una utilidad bastante importante para evitar que este tipo de situaciones ocurra, por lo cual las personas generalmente no llegan hasta los hospitales o hasta los centros de salud para consultar por este tema, pero igual es importante también que tengan en cuenta las recomendaciones que acabamos de dar y que también estaban dando los directivos aquí del Hospital Materno Infantil. Por el momento es todo, compañeros. Volvemos a estudios. Muchas gracias, Mauricio. Ya hemos tomado nota de todas las recomendaciones de la dermatóloga: hidratar bien la piel para evitar estas dermatitis, como estaba diciendo la doctora, tanto en adultos como en niños.